Gloria a Dios. Amados hermanos, Dios les bendiga. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sean para cada uno de ustedes. Una vez más, retomando esta mesa de diálogo que ha sido de tremenda bendición para nuestras vidas, y espero que también para ustedes en lo general sea de mucha bendición, porque lo que más queremos es ir escudriñando las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Así que, hermanos, sea bienvenido a la Iglesia Movimiento Evangelístico Pentecostal de Aguascalientes. Le da la más cordial bienvenida a todos los hermanitos que se van a estar conectando. Así que bendiciones de lo alto. Hermano Manuel Cabañas, una vez más en esta mesa de diálogo. Así es, pastor, pues nuevamente un gusto estar aquí una semana más con otro tema tan interesante como todos los que hemos venido tocando, y para que sea luz para el pueblo de Dios, ¿no? Gloria a Dios. Así que ahora lo que nos confiere en este estudio, vamos a comprender el tema de el arrebatamiento. Yo creo que es un tema bastante importante que tocar, porque hoy hay una grande confusión, hermano Manuel, en el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, hermano. Sí, amén, así es, pastor, y pues para dar luz, como digo, al pueblo, al cuerpo de Cristo, para que no haya duda en eso, y también que algunas sectas están negando el arrebatamiento. Hablábamos en semanas anteriores de la apostasía, ¿no? Bien. Y parte de la apostasía es eso, que también se está negando esta doctrina bíblica. Amén, así que sin más preámbulos, la mesa de diálogo pentecostal, pues nos introducimos ya en este tema del arrebatamiento, que es un tema tan importante porque es un tema doctrinal, es un tema totalmente doctrinal de la iglesia, y se tiene que enseñar tal como la escritura lo está dando a conocer. Así que a todos los hermanos que se van a estar conectando, ya saben de compartir la transmisión, de sus comentarios, algunos temas que quieran que demos de importancia. Con todo gusto vamos a estar escuchando también sus comentarios, y si quieres saludar a alguien, hermano, hágalo a través de los comentarios. Así que bendiciones de lo alto, y vamos a ir particularmente al libro de Mateo, el capítulo 25, porque creo que esta parábola de las 10 vírgenes es el tema central de esta parábola, es el arrebatamiento de la iglesia, o sea, el evento más importante que estamos esperando nosotros como cristianos. Tenemos el capítulo 25 de Mateo, hermano Manuel. Así dice la palabra del Señor Jesús: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no se os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y a las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria a Dios. Así que tenemos la parábola de las 10 vírgenes, y nos habla literalmente la escritura, o el tema fundamental de esta parábola es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué se habla literalmente del arrebatamiento? Porque vamos a puntualizar algo. Si usted ahí en su casa está escribiendo o está haciendo anotaciones, vamos a puntualizar dos cosas. El arrebatamiento es exclusivamente
para entrar a las bodas del Cordero de Dios. Ese es el evento más esperado por los creyentes, para los que aman al Señor. Es el evento más importante que nosotros debemos de encontrar, que es el arrebatamiento, que es exclusivamente para entrar a las bodas del Cordero. A diferencia de la segunda venida de Cristo, hermano Manuel, que es la segunda venida de Cristo es para hacer el reino milenial aquí en la tierra. Así que son dos cuestiones muy diferentes. Muy diferentes. Y tenemos que, nosotros como iglesia anhelamos y estamos esperando este rapto para irnos junto con el Señor a las bodas del Cordero. Y ya pasando la tribulación, la gran tribulación, es cuando va a ser la segunda venida del Señor Jesucristo, que va a bajar a reinar por 1000 años aquí. Perfecto, entonces tenemos que hacer bien la diferencia y verlo bien en el punto bíblico, porque eso es lo más adecuado. En el punto bíblico, en el esquema de la Biblia, presenta esto del arrebatamiento, del levantamiento de la iglesia, porque la iglesia no puede estar en la gran tribulación. La iglesia no va a pasar la gran tribulación. Hoy se ha especulado mucho sobre este tema, pero la verdad que cuando nosotros vemos algo enfático sobre el arrebatamiento es que nadie sabe ni el día ni la hora. Así que fíjese bien, la segunda venida de Cristo, o cuando el Señor venga a reinar sobre la tierra durante 1000 años, eso sí lo sabemos. Amén. Que va a ser después de la gran tribulación. Entonces, ese evento sí se sabe que va a tener va a ser después de la gran tribulación, después de los 7 años de la gran tribulación. Ese evento sí se sabe cuándo va a ser, o sea, en relación de que va a ser después de la gran tribulación. Pero el levantamiento de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, nadie sabe, ni el día ni la hora. Correcto, y otra diferencia, pastor, sería que en el arrebatamiento el Señor no va a venir hasta la tierra, sino que en el cielo va a esperar a los que seamos transformados. Perfecto, o sea, bien dicho, porque en el arrebatamiento el Señor no desciende hasta la tierra, ¿no? O sea, espera en el aire, dice la Biblia. En el aire, correcto. Dice la Biblia que espera en el aire. Y en el segundo evento, que es su gobierno del milenio, obviamente Él va a descender aquí. Hasta la tierra. Hasta la tierra. Perfecto. Entonces tenemos que ir diferenciando el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Porque en el arrebatamiento nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces vemos esto bien claro. De tal manera que la Escritura dice que Él va a venir como ladrón en la noche. O sea, no necesariamente que va a venir en la noche, ¿verdad? No necesariamente. Él sabe, o sea, va a estar sin que nadie lo espere más. O sea, perfectamente, porque dice, si el padre de familia supiese cuándo el ladrón va a venir a minar su casa, dice, no, ese va a estar esperando ahí. Hasta que llegue, pero sí, no se sabe. Entonces, verdaderamente, la palabra del Señor dice de las 10 vírgenes, porque dice que 5 eran prudentes y 5 insensatas. Y que ellos estaban esperando al esposo. Correcto. Estaban esperando al esposo. Entonces, las vírgenes, o sea, hablamos de la novia del Señor, representa la iglesia del Señor. Sí. Que se va a estar preparando. La iglesia tiene que estar preparándose para que el día que el Señor venga a levantar a su iglesia, las que estén preparadas van a entrar con el Señor. Hay algo bien importante aquí en el tema central de las 10 vírgenes, porque dice que a algunas se les acabó el aceite. Sí. Y muchos me han preguntado, hermano, ¿cómo es que, o qué significa el aceite? ¿Qué significa el aceite? Pues sí, bueno, el aceite en este caso sería como toda la comunión, ¿no? Que no está con la palabra del Señor, con varias de las cosas que el Señor nos ha dicho que prevalezcamos en su palabra. Gloria a Dios. Hay una cita bíblica bien importante y es Levíticos capítulo 24, el verso 2, donde habla del aceite.
Porque debemos de saber perfectamente que la lámpara tiene que tener aceite para mantenerse encendida. Por tanto, ¿cuál aceite? ¿De qué aceite está hablando? O lo vamos a descubrir. Levíticos capítulo 24, el verso 2 dice que es el aceite de las lámparas. Y dice la Biblia de esta manera. Sí, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Bueno, muy bien. Dice la Biblia que deben de ser aceite de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Esta palabra continuamente, ¿a qué le suena? A que no se debe apagar Y a mí me suena a Daniel, al profeta Daniel, que la Biblia llama cuando Daniel es aventado al foso de los leones. Si usted se recuerda, el rey Darío le dice a Daniel: Daniel, siervo de Dios viviente, a quien tú continuamente sirves. Entonces Daniel mantenía el aceite en la lámpara para que la lámpara no se apagara. Pero es muy importante saber esto, que el aceite se va a ser extraído de las olivas machacadas. Si hablamos de las olivas machacadas, ¿quiénes son las olivas? Pues nosotros somos las olivas. Nosotros seríamos la oliva. Entonces, perfectamente. De alguna forma, el Señor tiene que tratar con nosotros y a veces el tratar con uno duele. Gloria a Dios. Entonces, cuando dice la Escritura, olivas machacadas, está hablando que nosotros vamos a tener que ser probados. Así es. Sí. El Señor tiene que sacar lo mejor de nosotros. Exacto. Y veíamos, por ejemplo, con el oro, pastor, se pone a fuego de tal forma que todos los otros metales que podían estar invadiendo el oro son quemados, son todos sacados. Los contaminantes, ¿no? Sí, son sacados y queda el oro para que sea oro puro. Entonces, verdaderamente, por eso dice la palabra del Señor, que nosotros vamos a ser sometidos a prueba. Y cuando la palabra del Señor dice, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 4, hermanos, y vamos a leerlo porque es bien interesante, hermanos. Así que estos temas son de mucha profundidad, y si no lo desglosamos debidamente, nos vamos a estar perdiendo. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 4, en el verso 12, mire bien cómo dice la Biblia. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Gloria a Dios. Así que, hermano, nosotros vemos pues que la oliva somos nosotros. Somos nosotros la oliva. Y de la oliva se extrae el aceite para mantener las lámparas encendidas. Así que usted debe de comprender esto, que el Señor lo va a tener que someter a usted a prueba, lo va a tener que machacar y machacar para extraer todo el aceite. El aceite que habla la Biblia de las 10 vírgenes está hablando de su comunión con el Señor. Porque, hermano, este caminar con el Señor no es fácil. No es fácil.
Muchas veces, pues cuando oímos o leemos esto en las escrituras, pastor, pues muchas veces tenemos miedo, ¿no? De que el Señor nos quiera machacar, pero debemos estar confiados en Él, porque por eso dice el apóstol Pedro, pues que por algún tiempo seremos probados, pero que estemos gozosos. Y es difícil, pero debemos tener ese gozo, no perder la confianza en el Señor. Y que no es fácil estar sobre la prueba. No es fácil. Porque hay que hacer la diferencia de prueba y cuando le viene una lucha. Porque, o una tentación. La palabra del Señor dice que Dios no puede ser tentado. Ni Él tienta a nadie. Más bien, el Señor es el que prueba los corazones. Así es. El Señor prueba nuestra fe, prueba nuestra conducta. El Señor prueba todo de nosotros. Así es. De tal manera que la prueba viene de parte de Dios. Y la prueba lo que produce en nosotros, porque dice la Escritura que el Señor nos va a dar una prueba mayor a la que no podamos soportar. Porque Él es fiel y sabe que vamos a salir de todo eso. ¿Qué es lo que pasó con Job? Sí, ¿no? Y bueno, la prueba de Job, pues yo creo que nadie le quisiéramos pasar, ¿no? Porque fue tremendísimo. Simplemente el hecho de perder a sus hijos. Digamos, los reinos, bueno, los tesoros y toda la riqueza que tenía, pues bueno, de alguna forma, pero los hijos. Sí, es muy tremendo. Entonces, de tal manera que la oliva que somos nosotros, vamos a tener que ser machacados para poder producir el aceite necesario para que nuestra lámpara no se apague. Por eso, hermanos, tenemos que estar siempre fervientes en espíritu, tenemos que estar siempre gozosos, orad sin cesar. Hermano, como los primeros cristianos, dice que no cesaban. Sí, así es, correcto. De estar en el partimiento del pan, en las oraciones. Ellos siempre estaban juntos, eran de un solo espíritu, de un alma, de un solo sentir, de un corazón. Los primeros cristianos mantenían ferviente el espíritu. Así que las lámparas, el aceite de las lámparas que habla en Mateo capítulo 25 de las 10 vírgenes, ese aceite tiene que ser verdaderamente nuestra comunión con el Señor. No estar jugando ya con el tema, ni de que estar bromeando que vamos a estar jugando al ser cristiano. No solamente seamos de palabras, sino de hechos. Hay que ser adoradores en espíritu y en verdad, porque esos adoradores son los que están siendo machacados, pero más sin embargo siempre confiando en la gracia del Señor, siempre confiando de que el Señor es el que nos va a levantar, de que el Señor es el que nos va a ayudar, de que el Señor es el que nos va a sostener, es el que nos va a redimir de nuestros pecados, es el que nos da la salvación, es el que nos extiende la mano en nuestra ayuda, en nuestro auxilio. Entonces, por eso podemos ver que el aceite de la lámpara es verdaderamente nuestra comunión con el Señor a través de la prueba. Así que las lámparas tienen que mantenerse encendidas para esperar al esposo. Y ese aceite se extrae de las olivas, de nosotros. Nosotros somos las olivas. Y ahí está la prueba, pastor, porque cuando estemos siendo probados tenemos que perseverar, es cuando más tenemos que perseverar y estar con el Señor. Me recuerda al apóstol Pablo, ¿no? De cuando dice el del aguijón, ¿no? Y el Señor le dijo, bástate de mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Amén. Y él decía que estaba con ese aguijón para que no se enaltezca. Entonces, hermanos, no nos debemos de sorprender cuando estemos en diversas pruebas. El apóstol Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, del verso 7, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Porque hay que leer Biblia, hermanos. Hay que entender la palabra del Señor. Usted tiene que mantener su lámpara encendida como las 5 vírgenes prudentes. No como las 5 insensatas que no tomaron consigo aceite, que pensaban que ya con ese aceite que tenían era suficiente. No, el fuego tiene que mantenerse encendido. 4:7 de 2 de Corintios. Amén. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Gloria a Dios. Fíjese bien, hermano, cuando dice la Escritura, y esta leve tribulación momentánea, por eso dice el verso 16, fíjese bien, hermano, el verso 16, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior se renueva de día en día. Entonces, la renovación, ¿cómo es? De día en día. Nosotros no podemos estar diciendo, pues este mes, esta semana, me voy a dar unas vacaciones, hermano. Y que muchas veces en la iglesia se ve hermanos que dicen, que me estoy dando un tiempo, perdón, déjeme a ver si comprendo o capto bien el asunto, hermano, porque, bueno, y que uno tiene celo. Sí. Bueno, yo como ministro, hermano, tengo celo de cómo a veces los hermanos dejan de ir a la congregación y dicen, que me estoy dando un tiempo. O sea, un tiempo, hermano. No, esto es de día en día. Los primeros cristianos permanecían, perseveraban, diario iban a la iglesia, diario ellos se reunían en las casas, diario partían el pan, diario. Esto es de día en día. El aceite se saca de día en día para mantener la lámpara encendida, porque estamos hablando de lo más importante, que es la salvación, hermanos. Correcto, pastor. Y miren el verso 17 lo que dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces debemos de saber bien lo que estamos, en dónde estamos parados. Porque no es de que, me voy a dar un tiempo y que el Señor sabe. Y hermano, siempre sacan esta excusa, hermano Manuel. Y perdónenme, hermano, que si estamos hablando de una forma fuerte, pero hermano, es que tenemos que ya hablar de esta manera porque el Señor pronto viene a levantar a su iglesia. Tenemos que estar preparados. La lámpara tiene que estar encendida. No queremos ofender ni herir a nadie. Más bien queremos que sean salvos. Sí, las que se buscan. Pero platicábamos ayer, ¿no? Si el ir a la iglesia es nada más para adular a los hermanos, pues eso no es amor, porque no se les está predicando salvación, ¿no? Al contrario, sabemos que la palabra del Señor es dura. Y es por eso que hablamos de esta manera, porque usted cada día tiene que estar alimentando su lámpara. Cada día tiene que estar alimentando su lámpara. Sí. Porque aquellos que toman esa comodidad, porque cabecearon, se durmieron, pero estas tenían aceite y las otras no tenían aceite. Las imprudentes, las insensatas le dijeron, danos de vuestro aceite, pero hermano, yo no le puedo compartir de mi aceite. No, yo no puedo dar de mi comunión a nadie, ni nadie me puede dar de su comunión. Eso es una cuestión íntima con el Señor, es una relación personal. Sí. ¿Y cuántas veces se ha dicho? La salvación es personal. La salvación es personal, hermanos. Mi esposa tiene que hacer lo suyo. Yo tengo que hacer lo mío. El hermano tiene que hacer lo que le corresponde hacer. No nos vamos a colgar de, porque el hermano, pues él está muy bien y me voy a agarrar del pie para que yo me vaya también. No, porque el día que estemos frente al Señor, Él nos va a pedir cuentas de nosotros, no del pastor o de los hermanos o de un familiar. Entonces debemos de entender esto. Nosotros tenemos que ser machacados a través de las pruebas, a través de las pruebas, a través de las luchas, a través de lo que le esté viniendo, lo que le esté pasando. Así se produce el aceite en su lámpara. Entiéndalo de una muy buena vez. Porque es necesario saber que el arrebatamiento, los preparados se van a ir con el Señor. Y bien lo menciona la Biblia, las que estaban preparadas entraron con el Señor a las bodas. Entonces el arrebatamiento
es para entrar a las bodas. Correcto. La segunda venida de Cristo es que el Señor gobierne sobre la tierra por 1000 años. Son dos cosas diferentes. Diferentes. Que no lo engañen con que la iglesia va a pasar la gran tribulación y que después ya va a venir la segunda venida. Sí, la segunda venida de Cristo es después de la tribulación, de la gran tribulación. Pero el arrebatamiento no. Sí, bueno, o sea, en este caso esperemos en ir, ¿verdad? Los que nos vayamos con el Señor no pasaremos la gran tribulación. Es lo que le comentaba, pastor, que esas doctrinas falsas que algunos dicen que el arrebatamiento no va a ser, o que ya fue, o que es casi dicen que hasta como un cuento. Ajá. Entonces están negando la eficacia de la palabra del Señor. No, nosotros no vamos a pasar el arrebatamiento, y lo podemos ver en la primera de Tesalonicenses 1:10. Gloria a Dios. Hay que ir apuntando, hay que ir, hermanos, mirando las citas bíblicas y apuntándolas. Dice 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mire bien, porque la Escritura nos habla perfectamente en el libro de Lucas que tenemos que ser ya hallados dignos de escapar. Así es. De la ira que va a venir, los juicios que van a caer. Ya lo platicamos aquí en la mesa de diálogo, ¿no? Perfectamente. De las trompetas. Y léalo otra vez, hermano, porque sí, es bien importante. Primera de Tesalonicenses 1:10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, mire bien cómo dice la Biblia, nos libra de la ira venidera. Así es, pastor. Entonces, el capítulo 2 que habla pues del arrebatamiento, hermano, porque dice que no debemos de ignorar, ¿verdad? De los que duermen. Ajá. Entonces, leamos por ahí, hermano. Tengo perdón. Primera Tesalonicenses a partir del 4, ajá, a partir del 13 al 18. Del 3, muy bien, perfecto. Del 13 al 18 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entretecáis como a otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos, esto es palabra del Señor, que todos los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predecederemos a los que murieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, fíjese bien cómo la Escritura da este énfasis, hermanos, del arrebatamiento. Cómo la Escritura lo va desglosando. Porque la Escritura dice, hermanos, no queremos que ignoren esto acerca de los que duermen. Porque muchos dicen, no como aquellos que se van a entristecer porque no tienen esperanza. Nuestra esperanza es de que nosotros nos vamos a ir con el Señor. Yo no sé si usted tiene esa esperanza, pero esa es nuestra esperanza, que nos vamos a ir con el Señor. Entonces, de tal manera que no vamos a preceder con ellos. No precederemos, dice la Biblia, de los que durmieron. O sea, ellos van a ser primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que aún vivimos, los que hayamos quedado, dice el apóstol Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y estar para sí por siempre con el Señor. Así que hay algo muy importante aquí. Yo he escuchado a muchos teólogos que hablan que ya ahorita los que mueren en Cristo ya se van directamente al cielo con el Señor. Hermanos, tengan mucho cuidado con este tipo de enseñanzas, porque muchos, aunque se dicen ser teólogos, no comprenden lo que es el estar el seno de Abraham o el paraíso, y lo que es el tercer cielo, lo que es el lago de fuego o el infierno.
o el Seol, o el Hades, como lo menciona la Biblia, ¿verdad? Entonces son 4 lugares, hermanos, son 4 lugares que los que mueren en pecado van al infierno. El Señor Jesucristo habló del rico y de Lázaro, ¿no? Lázaro y el rico, correcto. Entonces dice la Biblia que muere Lázaro y es llevado por los ángeles al seno de Abraham, el paraíso, ¿verdad? A descansar, a reposar ahí. Entonces dice la Biblia que el rico también murió y alzando los ojos se encontró que estaba en el infierno, en el Seol, en el Hades, y dice que estaba siendo atormentado en una llama. Entonces, de tal manera que la palabra del Señor dice también que el Hades entregó, o el Seol, el infierno, entregó a sus muertos. Y sean presentados ante el gran trono blanco, el juicio final, hermanos, de tal manera que aquellos que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Entonces, el infierno no es el lago de fuego. El infierno es una cosa y el lago de fuego es otra cosa. Es la muerte segunda, dice la Biblia. Amén. ¿Quiere que leamos, pastor, el Lázaro y el rico? Amén. Lucas 16. Lucas capítulo 16, verso 19. Dice la palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Gloria a Dios. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Gloria. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Gloria a Dios, hermanos. Así que vemos pues la historia, ¿no? Del rico y Lázaro. No solamente es una parábola, No. es un hecho muy real que el Señor habló. El Señor Jesucristo habló muchas veces del infierno. Demasiadas veces el Señor habló del infierno. Entonces, de tal manera que el infierno es una cosa, el Hades es una cosa y el lago de fuego es otra cosa. Entonces, la muerte primera, sepultura, el infierno. Bueno, los que mueren en pecado, ¿no? Correcto. Y la muerte segunda, el que no se haya inscrito en el libro de la vida, al lago de fuego. Esa es ya la muerte segunda, que es la muerte eterna, ¿no? Ya Sí. por toda la eternidad. Así que debemos de diferenciar estas dos cosas, porque muchos dicen, bueno, ya ahorita los que mueren ya se van con Cristo, ya se van al cielo. Hermanos, la palabra del Señor dice que los que están en el paraíso, los que duermen con el Señor, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Para qué van a resucitar si ya están allá con el Señor? O sea, no entra, o sea, no cuadra, no encaja conforme a lo que la Escritura dice. No cuadra en ninguna manera, porque la Escritura dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, en las nubes. Entonces, de tal manera, ¿cómo van si ya están con Cristo, cómo es que van a bajar nuevamente para volver a subir? No, hermanos, no es elevador. Entonces, no es así. Entonces, no cuadran ni encajan las Escrituras, porque ellos están en el seno de Abraham, en el paraíso, están descansando, están reposando en su hora, esperando el levantamiento de la iglesia. Ellos están esperando el arrebatamiento, porque seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces, de tal manera que ellos resucitan,
Nosotros seremos transformados. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo puntualiza muy bien. Dice que lo que hayamos quedado, hermano, dice, seremos transformados. Dice, porque en un abrir y cerrar de ojos. Sí. A la final trompeta, porque la trompeta se sonará. Así dice la Biblia. Sí, claro. La trompeta se sonará. Entonces dice que seremos transformados, porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Incorrupción. Fíjese, pastor, lo dijo muy bien el apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 15 y el versículo 52. Perfecto. No, sí, 51. Sí, 51. Sí. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Sí. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, lo que decía usted, y esto mortal se vista de inmortalidad. Perfectamente. La Escritura lo cita perfectamente. Los que están durmiendo van a ser despertados de su sueño. Hermanos, es lo que dice el libro de Daniel capítulo 12, verso 2. Que unos van a resucitar para salvación y otros para condenación. Sí. Es lo que dice el profeta Daniel. Unos van a ser levantados para salvación y otros para condenación. ¿Cómo se viene y confusión perpetua, dice la Biblia. Entonces, hermanos, el arrebatamiento es el hecho más glorioso, el evento más glorioso que la iglesia debe de estar esperando. Y hoy, sin duda, están hablando de que no, el arrebatamiento no es. Que ese es una falsa doctrina que se está predicando mal. Hermanos, la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Sí, la iglesia no va a pasar eso. Dice que la iglesia se va a la mitad de la tribulación, otras que pasa toda la tribulación. Hermanos, ya la leemos en primera de Tesalonicenses 1:10, ¿no? Debemos de comprender esto porque seremos transformados. Los que duermen van a despertar de su sueño. Y nosotros que hayamos quedado, dice el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, va a ser un evento en un abrir y cerrar de ojos. Milésimas de segundo. De tal manera que seremos transformados para estar juntamente con ellos y recibir al Señor. Vamos a ser arrebatados juntamente con ellos, recibir al Señor en las nubes, en el aire. El Señor no baja hasta acá. Entonces el arrebatamiento es el hecho más glorioso que la iglesia tiene que estar esperando. Pero para esto debemos de saber una cosa. Porque lo que se está hablando, todo lo que es Lot, fue dicho o fue escrito para testimonio de nosotros. Porque por nosotros escribió, dice el apóstol Pablo. Para nosotros escribió. ¿Por qué? Porque Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra, ciudades que estaban en una perversión terrible. De tal manera que el Señor dijo, voy a hacer caer fuego y azufre. Y eso es lo que va a caer. Sobre los juicios que van a caer sobre la tierra, fuego y azufre está preparada para la tierra. Porque dice, en la antigüedad el mundo fue abnegado en agua, pero lo que está ahorita está reservado para el fuego. Así dice la Biblia. La Biblia sí lo dice. Que en la antigüedad el mundo fue abnegado en agua, el diluvio. Sí. Pero ahora lo que conocemos ahora, esto está reservado para el fuego. Entonces, literalmente, va a caer fuego del cielo. Y eso es lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Sí. Cayó fuego y destruyó a las ciudades, pero el Señor sacó al justo Lot y a su familia. Vio a sus ángeles, porque qué interesante es de que el Señor va a enviar a sus ángeles y va a reunir a todos. Sí,
Sí, o sea que hemos visto, ¿no? Que el Antiguo Testamento, o sea, y el Nuevo Testamento van de la mano. Bueno, gloria a Dios, qué hermoso es saber esto, porque si nosotros vemos desde el libro de Génesis, hermano, llegan Dios en una forma angelical, en una manifestación, ¿Teofanía? de una teofanía angelical, hermano, juntamente con dos ángeles. El Señor se queda con Abraham. Así es. Y los dos ángeles van a Sodoma. Sodoma y Gomorra a sacar a Lot y a su familia. Entonces, cuando sale Lot y su familia, cae el fuego. Entonces, literalmente, la iglesia, al ser sacada, vienen los juicios y la ira a este mundo. A este mundo, sí. Sí, van a empezar los juicios. Porque ahora hay algo que lo detiene, la iglesia. La Sí. iglesia lo detiene. Mientras la iglesia no sea sacada, no va a empezar No va a empezar los juicios, no van a caer los juicios. Por eso la iglesia tiene que salir y los juicios tienen que caer, tienen que llegar. Por eso todo está escrito, hermanos. Todo está en la escritura. Por eso dicen, que el arrebatamiento que es una falsa doctrina. Hermanos, el arrebatamiento tenemos que esperarlo. Y bien, nadie sabe el día ni la hora, porque debemos desglosar esto, hermano Manuel. Debemos desglosar esto porque dice la Biblia en Mateo capítulo 25 que se oyó una alarma, se oyó una alerta que decía, ¡hey! Ya viene el esposo, salid a recibirle. Hermanos, el arrebatamiento nadie sabe cuándo va a ser, ni día ni hora. Pero si hay alertas, señales. Si hay alarmas, si hay señales. Sí. Entonces, para la segunda venida de Cristo, no hay una señal en específico. No, Ninguna vez habla la Biblia de que hay una señal específica de la segunda venida de Cristo. Porque la segunda venida de Cristo viene después de la gran tribulación. Eso no hay ninguna señal en específico para hablar de la segunda venida de Cristo. Sí, o sea que el principio no sabemos cuándo empieza, pero sí sabemos cuándo termina, después de 7 años. De 7 años, perfectamente. Entonces, fíjese bien. Entonces, hay señales para decir, hey, ya viene el esposo, salid a recibirle para poder entrar con él a las bodas. Y lo puntualizamos otra vez. La segunda venida de Cristo es para que el Señor venga a reinar a la tierra por 1000 años, el milenio. Esa es la segunda venida de Cristo. Entonces, si hay señales para el arrebatamiento, para saber que la iglesia se va. Sí. Y el Señor lo describe en el libro de Mateo capítulo 24. Sí, correcto, Mateo 24. Las señales antes del fin. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aquí lo dice, y el 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos Se enfriará. Habrá rumores de guerras, terremotos, hambres, pestes. Todo esto ya lo tenemos a flor de piel, hermanos. Todo esto ya está aconteciendo. Terremotos, pandemias, hambres. Hermano, ¿cuánto no estamos viendo ya el día de hoy? Ya todo lo que se está unificando, porque ya se viene que la moneda digital, ya se viene que el gobierno mundial o global, ya se viene todo ya está preparado. Sí, tan solo lo vimos con la pandemia, ¿no, pastor? Que bueno, hay que irse a vacunar, y ya la gente como que obedecemos, ¿no? Tenemos que ir a vacunar, tenemos que irnos. Así va a ser la apuesta de la marca, ¿no? Sí, que es una antesala, porque sí. Mire, si no se vacuna no puede ni viajar, no puede ni hacer esto, no puede ni aquello. Si no se pone la mascarilla, no puede entrar a comprar ni nada de eso. Entonces, hermanos, todo es antesala. Ya las señales están ya bien dichas. Entonces, ya hablamos de las señales antes del fin, aquí en la mesa de diálogo, hermano. Ya hablamos de las señales. Sí. Entonces, todo esto ya está, hermanos. Las señales ya están. Nosotros no podemos ya esperar más. La iglesia, hermano, lo único que tiene que estar es preparándose, mantener el aceite, y va a ser machacada, porque dice que en los postreros días, hermano, vamos a ser vituperiados.
Por causa de su aborrecidos, perseguidos. Pero dice el Señor, bienaventurado, entonces vituperiado Hermano, por causa de mi nombre. Pues bien dice la Escritura, entonces los van a entregar A tribulación. y los van a meter en las cárceles, y van a ser azotados, y van a hacer esto, y van a hacer aquello. Hermano, todo lo dice la palabra. Entonces debemos de saber perfectamente que las señales ya están, la alerta ya se dio. Ya la alerta está. El Señor viene. El Señor viene. El Señor viene. ¿Y cuántas veces se ha dicho esto, hermanos? El Señor viene y viene ya. El Señor está a la puerta, está llamando para que si alguno escucha su voz, abra la puerta. El Señor va a entrar en él y va a cenar con él. Porque escuche bien. El Señor va a levantar a su iglesia, va a levantar a su pueblo. No estemos pretendiendo de que vamos a pasar la gran tribulación y en la gran tribulación todavía va a haber una segunda oportunidad. Pues no queremos esperar. No, porque va a ser, bueno, sí la va a haber, pero va a ser mínima. O sea, va a ser una cosa terrible. Por eso el asunto es de irnos con el Señor cuando Él suene la trompeta. Amén. Porque la trompeta se va a sonar. Llegó el esposo. Aquellas por ir a buscar aceite se lo perdieron. La puerta se cerró. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. E incluso aquí dice el versículo 12, respondiendo de cierto, les digo, no os conozco. O sea la que puerta se va a cerrar. Se va a cerrar. Y quizá digamos, oiga, pero yo, Señor Jesús, yo trabajé en la iglesia por usted y prediqué y hablé a mucha gente. No te conozco. La puerta se va a cerrar. Entonces, hermanos, verdaderamente el arrebatamiento no es un juego. No es un juego. Iglesia del Señor, tienes que estar preparada para irte con el Señor a celebrar las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero tienen una duración de 7 años. Por eso nosotros lo vemos desde el libro de Génesis, hermano, todo eso. Desde el libro de Génesis lo miramos. Abraham enviando al siervo a traer la novia para su hijo Isaac. Hermanos, todo lo encontramos desde el libro de Génesis. Por eso el Señor dejó todo esto escrito, para que nosotros entendamos que ya es propio irnos con el Señor. Ya no podemos esperar más. Mire bien lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a buscar, hermanos, Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, porque, hermanos, dice la Escritura, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjese bien, cuando la palabra del Señor habla del día del Señor, se acerca el día temible y espantoso, el día de Jehová. También lo menciona la palabra del Señor en muchas ocasiones, hermanos. Ese día, o sea, está hablando de que va a comenzar los juicios. Y hermano, la Biblia particularmente, no solamente son 21 juicios, porque hay 7 truenos. Sí. Que Juan iba a escribir y le dijo al Señor, no los escribas. No escribas en eso. realidad se dice que son 28 juicios que van a caer sobre la tierra en el tiempo de la gran tribulación. ¿Cómo? Está difícil, imagínense conmigo. Entonces, hermanos, mire bien, por eso dice la Escritura, en el sentido de que el día del Señor se acerca. El día del Señor se acerca. Está hablando de los juicios, está hablando del momento que el Señor va a levantar a su iglesia y va a comenzar a caer los juicios sobre la tierra. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Por eso, hermano, nosotros vemos pues esto, que el día del Señor
se acerca, se viene. Y el apóstol Pedro predicó esto, anunció esto, segunda de Pedro capítulo 3, el verso 10, dice la Biblia: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces, hermanos, la parábola de las 10 vírgenes literalmente habla del arrebatamiento. Yo no sé cómo van a predicar el Mateo 25 de la parábola de las 10 vírgenes, porque ahí nos habla del arrebatamiento para entrar a las bodas. Porque la segunda venida de Cristo es para reinar con el Señor 1000 años aquí en la tierra. Entonces son dos cosas totalmente distintas. Hermanos, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, de la doctrina que se les ha enseñado. Porque dijo el apóstol Pablo: si alguno os predica otro evangelio diferente al que han recibido, sea anatema. Ya seamos nosotros o sea un ángel del cielo, sea anatema. Por eso no podemos cambiar la palabra del Señor. La palabra del Señor no se puede cambiar. Los que están durmiendo van a ser levantados, y los que estén aquí en la tierra todavía van a ser arrebatados para recibir al Señor todos juntos en el aire, en las nubes, porque Cristo nos va a estar esperando para sacarnos antes de que vengan los juicios y el día temible del Señor. Así que, mis amados hermanos, algo más que queramos puntualizar, hermano, porque... Hijo, pues es que, como todos los temas, pastor, nos podríamos estar aquí 5 horas fácilmente, porque se vienen a la mente de uno versículos. Bueno, y que si vamos a hablar de las señales, hermano, bueno, pues vamos a meternos otra hora, 2 horas para hablar de todas las señales, pero más sin embargo, se dio la alerta de que ya venía el esposo. Esas son las señales. El arrebatamiento no tiene ni hora ni fecha, solamente el Señor lo sabe, pero sí hay unas señales. Por eso, hermano, ya las señales están bien marcadas. Entonces ya no podemos ya seguir jugando, sino que es tiempo de arrepentimiento. Arrepintámonos, hermanos. Hay que tener una verdadera comunión con el Señor. No va a ser fácil porque vamos a ser machacados, pero ese proceso es bien indispensable, porque va a sacar el aceite que va a mantener encendida nuestra lámpara. Incluso lo dice: bienaventurados cuando estemos pasando por diversas pruebas. Amén. Tenemos que verlo como algo gozoso. No, es que tenemos que diferenciar en lo que es pues un ataque malo y lo que es prueba del Señor. Amén. Entonces, mis amados hermanos, este tema tan relevante como es el tema del arrebatamiento, esperemos que lo hayamos explicado de la mejor manera, aunque todavía hay, yo creo que muchas cosas, hermano Manuel, puntualizar, pero más sin embargo, en todo el esquema de la doctrina del arrebatamiento, creo que se dieron los puntos importantes para entender, a diferenciar el arrebatamiento, la segunda venida de Cristo, saber qué causa o qué motivo es el arrebatamiento. El arrebatamiento es para entrar a las bodas, y la segunda venida de Cristo es para reinar por 1000 años en la tierra. Así que son dos cosas totalmente diferentes, hermanos. Así que... Y que nosotros ahorita es lo que estamos esperando. Eso es lo que estamos esperando. Y es lo que, hermano, ya está a nada de ocurrir, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, pues yo creo vamos a finalizar este espacio de la mesa de diálogo pentecostal, que, hermano, es un espacio de mucha bendición poder compartir estos temas, y hay muchas cosas más, pero sí, a los hermanos que están conectados, bendiciones, el Señor les guarde, compartan las transmisiones para poder llegar a más almas, que es nuestro deseo, nuestro anhelo, de que más almas conozcan al Señor Jesucristo, que Él es el camino, Él es la verdad
y Él es la vida. Así que de antemano les hacemos la invitación a nuestras reuniones, la Iglesia Movimiento Evangelístico Pentecostal, aquí en Aguascalientes. Se puede contactar con nosotros, están todos los números de teléfono, mensajería a través de Messenger ahí en la página de la iglesia, o a través también del WhatsApp. Con todo gusto vamos a poder atenderles. Así que, hermanos, bendiciones y saludos a todos los hermanos. Vamos a estar orando por todos los que están enfermos en alguna necesidad. Así que, hermano Manuel Cabañas, muchas gracias, hermano, por este espacio de la mesa de diálogo. Gracias a ustedes, gracias a los hermanos, que Dios les bendiga grandemente, y nuevamente recordar que cualquier duda que tengan, no hacésela saber al pastor para que la aclare. Aleluya. Así que, hermanos, pues ya nos despedimos de esta mesa de diálogo, este tema del arrebatamiento. Así que bendiciones, gracia y paz sean multiplicadas a todos vosotros. Nos vemos en una próxima transmisión, en un próximo programa. Bendiciones en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén.